componente de estrés, ansiedad que también se está manejando últimamente en diferentes entornos de la vida, lo cual también puede generar esa sintomatología. eh, y pues obviamente requiere un manejo, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto me pueden hacer las consultas médicas me las pueden hacer por acá por la plataforma de Twitch. Con mucho gusto las contestamos. Ahí en el perfil está el link. Entonces, digamos que para el tema de síndrome de intestino irritable uno tiene que primero saber de qué es, a qué se debe, cómo se define, ¿no? Entonces, básicamente es una afectación que se habla de que es crónica. Cuando te dicen que es crónica, significa, o los criterios de Roma, que son ¿cómo te dijera? Como los como criterios que que tiene que cumplir una patología a nivel gastrointestinal, dice que esa sintomatología abdominal normalmente tiene que pasar un periodo aproximado de 3 meses y presentarse en un promedio de 3 días. Es decir, de una semana el paciente tiene que presentar síntomas gastrointestinales, estreñimiento, distensión, dolor abdominal, alteración de su hábito de las deposiciones, 3 días de cada semana durante al menos 3 meses. Si me van a entender, es un periodo bastante largo, o sea, es una sintomatología supremamente incómoda, supremamente dolorosa, supremamente molesta durante un periodo bastante largo para ser considerado síndrome de intestino irritable. ¿Qué es lo que principalmente se presenta? Un dolor, molestia abdominal, distensión abdominal y alteraciones en el hábito de las deposiciones o en el hábito intestinal por el periodo de 3 meses. ¿Listo? Sin que, ojo, sin que haya una causa aparente. ¿Eso qué significa? Que si yo soy un paciente que estoy iniciando con sintomatología gastrointestinal, como y se me distiende el estómago, me genera cólico, me aparece diarrea de manera espontánea, yo tengo que estos síntomas me aparezcan sin yo tener una causa aparente. Es decir, no es lo mismo que yo vaya y coma algo, 3 personas comamos lo mismo y que justamente solamente a mí me genere la sintomatología y que esa sintomatología se me presente a mí por 3 meses. A que vamos 3 personas, comemos el mismo alimento y a los tres nos da daño de estómago o nos genera inflamación o nos genera diarrea. ¿Sí me hago entender? Entonces, no debe haber una causa aparente. Hay cuadro de dolor abdominal, distensión abdominal, sintomatología de disconfort abdominal y alteraciones en el hábito de las deposiciones por un periodo mayor a 3 meses y que se presente con una frecuencia aproximada de 3 veces por semana, 3 días por semana. Listo. La causa como tal, no, como lo hablábamos la vez pasada que lo revisamos en el tablero, no hay una causa específica para el síndrome de intestino irritable. La verdad es que eso se considera que es multifactorial. No sé si ustedes recuerdan más o menos las causas que les mencionaba yo, ¿sabes? ¿Quiénes estaban en el live ese día? Carlos estaba en el live, creo que estábamos en Twitch. No sé si recuerdas, Carlos. Si me dicen, ¿me recuerdan alguna de las causas que les mencioné ese día o no? ¿Alguien recuerda alguna de las causas de las que hablamos ese día? Menciónenme una sola causa de las que podría ser causante del síndrome de intestino irritable. ¿Alguien la recuerda? Esa vez las mencionamos bastantes. Ansiedad, correcto. Mars, es correcto. La ansiedad, el estrés, el hecho de una situación de problema, las alteraciones del sueño, pueden generar alteraciones en el contexto del síndrome de intestino irritable. Puede generar que el síndrome de intestino irritable se exacerbe. ¿Sí? Alimentos, recuerden alimentos, ciertos alimentos. Y recuerden que cuando hablábamos del tipo de alimentos, decíamos que no es lo mismo que para mí que tenga un síndrome de colon irritable de tanto tiempo de evolución,
vaya a generar la misma sintomatología a otra persona que sufre exactamente lo mismo, ¿sí me hago entender? Entonces, entre persona y persona, los alimentos no van a caer de la misma manera. Hay personas que, por ejemplo, pueden comer eh, pan, pueden comer pan sin ningún problema. Puede haber otra persona también con síndrome de intestino irritable que no tolere para nada el pan y le genera dolor abdominal, mareo, vómito y todo eso. El tinto tiende a ser más característico de la epigastralgia o de la gastropatía, Marsh. Es más presente en esa parte. Pero también puede tener algo de disconfort, sobre todo cuando lo asocias a lácteos. ¿Listo? Normalmente, ¿en qué población afecta a personas que se encuentran alrededor de los 25 o 30 años hasta aproximadamente los 50 años? ¿Sí? Son, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Espérate, desactivamos eso. Allá quedó. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, perdón, en mujeres que en hombres, ¿sí? Y lo que hablábamos ahorita, Marcio, es muy relacionado con contextos de depresión, ¿sí? De ansiedad en pacientes que están cursando con un contexto importante de estrés laboral. Ojo, porque eso es supremamente importante. Normalmente cuando uno hace consulta externa, o se acostumbra a ver pacientes que no tienen una presentación de un cuadro agudo, ¿sí? Y muchas veces les consultan a uno por la sintomatología gastrointestinal, uno comienza a reconocer o a identificar en esos pacientes que suele pasarles mucho, que tienen un componente en su trabajo, en su estudio, y desde ahí, desde ese punto, inician con toda la sintomatología gastrointestinal. ¿Qué te quiero decir? Digamos que yo soy un paciente que voy a iniciar con la sintomatología que hemos estado hablando, que cumple criterios del síndrome de intestino irritable. Siempre, esto es más, no obviamente algo que esté en la literatura, porque no hay forma de demostrarlo, pero siempre he identificado en los pacientes que consultan por sintomatología gastrointestinal que se acopla a esa patología, que aparece que ellos están pasando, tuvieron una situación, problema en su trabajo, en su estudio, a nivel del ámbito familiar, ¿sí? Algo que les generó un contexto de ansiedad, un estrés postraumático, un cuadro depresivo grande, ¿sí? Y desde ahí comienzan los síntomas, o sea, está muy relacionado con el componente emocional del paciente y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, normalmente, como todas las patologías en medicina, ¿sí? Y en salud, tienden mucho a clasificarse, ¿sí? Se clasifica de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque pues obviamente es más fácil identificarlos o clasificar los pacientes dentro de una clasificación, acomodar los pacientes dentro de una clasificación. Entonces, una de las principales clasificaciones que aparece para el síndrome de intestino irritable es la clasificación de acuerdo al hábito intestinal que presenta el paciente. Entonces está el síndrome de intestino irritable con cuadros de constipación, con cuadros de diarrea y con cuadros mixtos, ¿sí? Normalmente el paciente que hace constipación o estreñimiento, ¿sí? Tiene una característica pues en las heces, ¿sí? eh, Duran más de... Es mucho más frecuente que las otras dos presentaciones, ¿sí? ¿Qué características tiene? Tiende a ser el paciente que come y pasa varios días con estreñimiento hasta que genera cuadros de dolor muy intenso, acompañado de gases, acompañado de náuseas, de distensión abdominal, de cólico intermitente o cólico autocontinuo, ¿sí? Dependiendo del volumen que presente el paciente. El paciente con síndrome de intestino irritable que se acompaña de diarrea normalmente pues genera la misma sintomatología, pero su hábito intestinal es mucho más frecuente. Es decir, literalmente le ocurre que come y le toca salir corriendo para el baño, o come y pasados unos minutos presenta cuadro de diarrea sin ninguna explicación, como lo hablamos al comienzo, ¿sí? Y está el paciente que presenta ambas características, ¿sí? Hace reposiciones con difíciles, estreñido, eh, unos bolos fecales un poco más dolorosos, que se demoran muchos días, que les genera lesiones a veces al momento de realizar las deposiciones. Y hay otros pacientes y en ese mismo contexto, dependiendo
de la evolución, el paciente puede presentar todo lo contrario, aparición de cuadros de diarrea de manera espontánea que pueden durar un día, 2 días, 3 días, a veces hasta 5 días. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos inicialmente el paciente con un síndrome de intestino irritable? Lo clasificamos de acuerdo al hábito de sus deposiciones. Pacientes con estreñimiento, pacientes con diarrea y pacientes con... y pacientes con... Espera, y pacientes con cuadros mixtos, episodios de diarrea, episodios de constipación. User 448, claro que sí. Acá en Twitch estamos contestando todas las preguntitas que me quieran hacer. Por ahora estamos hablando del síndrome de intestino irritable. Si llegas acá y me mandas la preguntita por acá por Twitch, la contestamos con muchísimo gusto. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Y no sé si ustedes recuerdan que ese día hicimos como una fisiopatología bastante grande. Hicimos un dibujito que nos llenó casi toda la pantalla, ¿sí o no? Entonces, tiende a pasar que el paciente consume algún alimento que sea rico en lactosa, ¿sí? En fructanos, en gluten, ¿sí? Exceso de fructosa. Por eso es que yo les mencionaba ese día, no es tan bueno que el paciente consuma a veces muchas frutas o que consuma muchas verduras, porque puede generar que a estos componentes de estas frutas o estas verduras también genere la irritación, ¿sí me hago entender? Y importantísimo, a los famosos GOS. Los famosos GOS los encontramos en casi todos los granos: frijoles, garbanzos, lentejas, frutos secos, pimentones, algunas leguminosas. ¿Listo? Básicamente, todos sus componentes llegan y caen al tracto gastrointestinal. Y cuando caen al tracto gastrointestinal generan una fermentación rápida. Es decir, literalmente ese alimento comienza a degradarse de manera muy rápida como consecuencia, obviamente, dentro de su componente de su flora intestinal o la flora intestinal que presenta el paciente. ¿Sí? Como consecuencia de eso, se produce una gran producción de CO2 y por eso es que el paciente literalmente rápidamente se llena de gases, se infla. Cuando se infla y se llena de gases, entonces comienza toda la otra sintomatología, la sensación de llenura, las náuseas, el cólico abdominal y además de eso se produce metano, ¿sí? El paciente comienza con una gran cantidad de flatos, gases, 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 gases en cantidades, ¿sí? Y además de eso se genera una, no sé si eso lo hablamos una vez, March, no sé, que March ve los videos de manera más frecuente, eh, genera mucha cantidad de una transferencia osmótica, ¿sí? ¿Eso qué significa? Yo no sé si yo les explicaba, pero imagínense el tracto gastrointestinal como si fuera un tubo, literal como si fuera un tubo. Esas paredes tienen la capacidad, imagínense que las paredes son como porosas, permiten que de la parte externa hacia la interna pueda pasar diferentes sustancias. Una de esas es el agua y entonces lo que ocurre es que ese bolo fecal comienza a comportarse como una molécula osmóticamente activa y comienza en el caso de los pacientes con diarrea, a aumentar su osmolaridad, es decir, comienza a chupar agua. Cuando chupa mucha cantidad de agua, rápidamente se vuelve en un bolo fecal líquido o acuoso que además de eso está acompañado de la gran cantidad de gases, la inflamación que está generando este par de gases y termina generando los flatos, el cólico abdominal y la diarrea del paciente. ¿Sí me van a entender? Versus que el paciente que tiene un síndrome de intestino irritable con un predominio de la sintomatología de constipación o de estreñimiento, pasa todo lo contrario. El bolo fecal comienza a soltar agua y las paredes comienzan a chuparlas o a quelarlas y deshidrata el bolo fecal, lo cual causa que sea mucho más difícil movilizarlo y el paciente llega a un estado de estreñimiento mucho mayor. ¿Sí me va a entender? Todo, todo esto lleva a que rápidamente haya una distensión abdominal y aparezcan los flatos o los gases, ¿sí? Por lo que les mencionaba, la distensión abdominal y la presencia de esos gases va a causar dolor abdominal, inflamación abdominal y va a generar motilidad intestinal aumentada. No sé si ahorita, pues ya Marsh nos dijo que sí, pero no sé si hay alguien más que haya sentido cuadros, sintomatología característica
Con Gay, hola, con Gay, ¿cómo estás? Gracias por llegar a Twitch, lo agradezco mucho, bienvenido o bienvenida. Eh, Me imagino que me ibas a hacer alguna preguntita con Gay, con Way, no es con Gay, sonaría raro, con Way. Te lo agradezco mucho, bro, si me sigues, o señorita, si me sigues. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El paciente presenta alteración de la motilidad intestinal y como presenta alteración de la motilidad intestinal, no sé si les ha pasado que comienzan a sentir como si tuvieran un motor dentro del abdomen que les cruje y les cruje y les cruje, les genera cuadro de dolor, les genera sensación de náuseas y todo el tiempo está el estómago como crujiendo allá por dentro. Esa es la manifestación de la alteración de la motilidad intestinal. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es bueno para el estreñimiento? Mi tía ha tomado de todos los medicamentos y nada, sufre mucho. Para el contexto de estreñimiento, lo mejor es un hábito alimentario. ¿Por qué? Porque muchas veces lo primero que el paciente dice es, mira, es que yo sufro de estreñimiento. Inmediatamente corren a mandarle algún laxante, algún procinético. ¿Sí? Realmente con eso lo que pueden llegar a hacer es generar que el estreñimiento se perpetúe y se vuelva más difícil de manejar, porque va a llegar el grado en que de pronto ese laxante ya no haga el efecto suficiente para el paciente y cada vez va a ser más difícil manejar el estreñimiento. Entonces, el hábito alimenticio o el hábito alimentario del paciente es lo que realmente hace cambios en un contexto de estreñimiento. ¿Eso qué significa? Si el paciente se alimenta de manera saludable, come una buena porción de líquidos, es decir, de agua, ¿sí? De líquidos, no jugos, sino agua. Si se alimenta con una dieta rica en fibra, entonces toda esa manifestación, todo ese alimento que el paciente consume le va a ayudar bastante a mejorar su contexto de posiciones. Pero muchas veces pasa que el paciente ya tiene un componente de estreñimiento afectado por los diferentes medicamentos que ha tomado, por una dieta ya de mucho tiempo. El paciente estreñido normalmente tiende a generar manifestaciones como la diverticulosis, que se genera divertículos. Algunos pacientes pueden llegar a presentar, además del estreñimiento, cuadros de hemorroides. Y todas esas sintomatologías va jugando un papel a nivel de su tracto gastrointestinal. Y va generando diferentes sintomatologías, sangrados, cuadros de cólico abdominal, episodios de fiebre, diferentes sintomatologías, ¿sí me hago entender? Y entonces, ahí para ese paciente, muchas veces lo que se opta es por dejarle un tipo de laxante que actúe de una manera muy natural, o sea, algún sintético rico en fibra, que le ayude a metabolizar o a movilizar más rápido esas deposiciones. ¿Listo? Entonces, esas son las recomendaciones. Primero, una dieta rica en fibra, mucha ingesta de agua, ¿sí? Tener una alimentación bien balanceada, evitar por todo lo posible los carbohidratos complejos porque empeoran muchísimo el caso, es decir, la papa, el plátano, la yuca para el paciente de estreñimiento crónico. Y si con estos dos cambios en el estilo de vida no mejora, entonces ahí habría que llevar al paciente a un contexto de uso de algún procinético o algún laxante que ojalá fuese osmótico que le ayude, que lo pueda usar de manera frecuente. ¿Cuál personalmente recomiendo mucho? El Psyllium, o recomiendo mucho en los pacientes que normalmente veo la compota de ciruelas. Son dos que me gustan muchísimo usarlos y brindan muy buenos beneficios a los pacientes que tienen estreñimiento crónico. Y es un componente natural, o sea, estás usando un componente natural, no estás usando algún medicamento que le vaya a generar estímulo de su plexo de Auerbach y que le genere sintomatología a futuro de que le empeore su estreñimiento. ¿Sí me hago entender? Psyllium se escribe con S, Marsh. Psyllium, pues o sea, se escribe P de papá, Psyllium, con doble L, Psyllium, o compota de ciruelas. Los dos me parecen buenos. Hey, Carlos, Mar, si todavía están ahí, recuerden llegar acá a la plataforma de Twitch, me apoyaría muchísimo si llegan por acá. Creo que está corriendo re bien la plataforma, entonces si pueden llegar, se los agradezco enormemente. Ahorita se está viendo mucho mejor, no sé qué pasó. Creo que es porque tengo mucha luz. Entre más luz coloco, se ve peor. Ah, qué triste. Bueno.
nada que hacer. Entonces, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? Ah, bueno, el diagnóstico es un diagnóstico netamente sintomático, es decir, un diagnóstico clínico. Se hace como identificando los síntomas del paciente por un periodo mayor a 3 meses. ¿Sí? La sintomatología, que es el dolor abdominal, la molestia, las alteraciones en el hábito de sus deposiciones o en el hábito intestinal, ¿sí? Y por lo menos dos de las siguientes características. Ojo, estas dos son supremamente fundamentales: alteración en la frecuencia y en la forma de las deposiciones. Yo creo que las formas de las deposiciones, creo que se lo podemos ver por acá. Pero no tengo forma de compartir. No tengo forma de compartir la imagen. No tengo forma de compartir la imagen en TikTok. Bueno, hay diferentes formas de las deposiciones. Las deposiciones que normalmente presenta el paciente con síndrome intestinal irritable se llaman heces caprinas. Doc, yo 8 días sintiendo palpitaciones en el abdomen y movimientos. Luisa, si quieres llega por acá a la plataforma de Twitch y me haces la preguntita, con muchísimo gusto la contestamos. Hoy contestamos todas las preguntitas que me quieran hacer acá en la plataforma de Twitch. Llegar es gratis, es supremamente fácil. Allá abajito va a aparecer un mensajito que es como automático y dice cómo llegar. Entran a la bio y ahí aparece el link, le dan clic al link y se los trae acá a Twitch. ¿Qué más? Desde síndrome intestinal irritable. Listo. Entonces hablamos de que para diagnosticar a un paciente con síndrome intestinal irritable, se necesitan cumplir algo que llaman los criterios Roma, ¿sí? La última clasificación de Roma 3 se llama clasificación de Roma 3, y básicamente esos criterios son los siguientes, los voy a mostrar acá. Criterios diagnósticos de Roma 3 para síndrome intestinal irritable. Ojo bien a esto: dolor o molestia abdominal recurrente al menos 3 días al mes en los últimos 3 meses, asociados a dos o más de las siguientes alteraciones. Mejora con la defecación, es decir, el dolor abdominal mejora una vez que el paciente presenta deposiciones. Inicio de la sintomatología asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones. Los síntomas se presentan acompañados de que hay alteraciones en el hábito de las deposiciones, es decir, o hace estreñimiento o hace episodios de diarrea, ¿sí? Y el inicio de los síntomas que se relaciona con un cambio en las consistencias de las deposiciones. Ok, tiene que tener las dos características. Uno, las consistencias de las deposiciones, y dos, que es lo que hablábamos ahorita de las características de las deposiciones, y la otra es la frecuencia. ¿Listo? Ahí hablamos de estreñimiento, diarrea, y la forma es el tercer punto. Entonces, sintomatología abdominal de dolor, molestia abdominal por tres veces en un mes durante más de 3 meses. ¿Listo? Y el que se asocie a alguna de las otras síntomas. Mejora cuando el paciente se deposiciones, hay alteraciones en su frecuencia y hay alteraciones en las características de la deposición. ¿Listo? Ahí están los criterios Roma 3 para el síndrome intestinal irritable. Entonces, básicamente, como lo hablábamos ahorita, lo principal es evitar lo que lo causa, ¿sí? Y a eso está enfocado su tratamiento. Literalmente, el paciente con síndrome intestinal irritable lo que tiene que hacer en gran parte es aprender a comer, no más. Si él comienza a identificar cuáles son los alimentos que a él le comienzan a caer mal, que le generan sintomatología de molestia abdominal o le generan sintomatología de diarrea, de estreñimiento, pues el paciente va a comenzar a mejorar su calidad de vida y va a hacer, pues digamos así, su tratamiento. ¿Me hago entender? Y va a hacer su tratamiento. Entonces, para el tratamiento tenemos muchos medicamentos. Hay una etiología que está caracterizada por la disbiosis intestinal, que es la alteración de la flora intestinal en estos pacientes, lo que causa una fermentación rápida de ciertos alimentos.
Entonces, lo que se usa inicialmente a veces es el uso de probióticos. Como obviamente hay una degradación inadecuada de los alimentos, que es lo que genera la sintomatología o la génesis de toda la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Entonces, también muchas veces se tiende a usar ciertos medicamentos que tienen enzimas pancreáticas sintéticas que logran ayudar a degradar y a metabolizar esos alimentos, ¿vale? Y el tratamiento para el cuadro agudo, es decir, para la distensión abdominal, para el dolor abdominal, para los gases y los flatos que ocasionan, está encaminado al uso de diferentes medicamentos, los cuales son una variedad enorme. ¿Cuáles son los que normalmente siempre nos vamos a acordar y siempre vamos a conseguir en casi todas las farmacias sin fórmula médica? La trimeutina asociada a simeticona. La simeticona ayuda a mejorar el tema de la presencia de los gases de los flatos, porque es básicamente la simeticona del mismo Finigax, y la trimeutina, que es el antiespasmódico, el que causa mejoría del cuadro del cólico abdominal o de dolor abdominal, de la molestia abdominal. Otros medicamentos, cantidades. Hay medicamentos derivados de la hoja de menta, hay piravirenio, algo así. Hay 1000 medicamentos que últimamente se están usando para el síndrome de intestino irritable. Estudios, hay cantidades. Hay estudios, eso sí. Pero digamos que básicamente lo que se busca con el paciente con un síndrome de intestino irritable es eso: controlar el cuadro de dolor abdominal agudo y además de eso mejorarle el tema del hábito de las deposiciones. Con ese tratamiento, probióticos, enzimas o algo que ayuda a degradar bien los alimentos y el manejo del dolor agudo, de la trimeutina asociada a simeticona para manejar los gases y el cólico abdominal. ¿Listo? Con eso quedaría revisado el tema de síndrome de intestino irritable. De los síntomas raros me dicen que son descargas adrenérgicas. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se dice el nombre? Arrays. Al Ramis. Claro que sí, con mucho gusto contestamos todas las preguntitas que me quieran hacer por acá en la plataforma de Twitch. Ahí abajito aparece un mensajito que es como automático que dice cómo llegar. Entras a la bio de mi perfil y ahí aparece el link. Le picas al link y te trae acá a la plataforma de Twitch con mucho preguntitas que me quieras hacer. Y es totalmente gratis. Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?